A todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo nos afecta el totalitarismo secular? Esto lo vamos a ver en el documento 195. Aparte del materialismo y el mecanicismo, existe una corriente devastadora del secularismo que sigue frustrando la experiencia espiritual de millones de almas desprevenidas. El secularismo moderno, dice la sección 8 del documento 195, ha sido fomentado por dos influencias mundiales: el padre, que es la ciencia, ¿sí? La ciencia, el padre es la ciencia, es decir, este secularismo ha sido fomentado por dos. A uno se le llama el padre y a otro la madre. El padre es la ciencia y la madre es la iglesia cristiana. Dice que el padre del secularismo fue la actitud de la así llamada ciencia, que resulta ser una ciencia atea, de miras estrechas y sin Dios. Que la madre es la iglesia cristiana medieval y totalitaria. Y concluye diciendo que el secularismo tuvo su comienzo como protesta contra la dominación casi completa de la civilización occidental por la iglesia cristiana institucionalizada. En los últimos 300 años el pensamiento occidental se ha ido secularizando progresivamente. La iglesia se ha convertido en un ejercicio ritualista y la mayoría de los feligreses son secularistas inconscientes. Realmente son muy pocos los que se congregan porque verdaderamente lo sienten en su corazón y buscan amar y servir al hermano. Muchos van por temor, otros por compromiso, otros por querer hacer ver a la sociedad algo que no es. Pero ahora estamos entrando en una transición de época y ya se nota esa liberación y el vivir de los pueblos occidentales de las garras totalitarias de dominación eclesiástica. El secularismo rompió las cadenas del control de la iglesia, pero no es bueno irse tampoco a los extremos. Ahora existe la amenaza de establecer un nuevo dominio ateo en el corazón y la mente del hombre moderno. El estado político y dictatorial, la izquierda, es la herencia directa del materialismo científico y del secularismo filosófico. Al irse a los extremos y no encontrar el punto medio del balance, el secularismo se libera de la dominación eclesiástica para dejarse esclavizar ahora por la tiranía de la esclavitud política y económica. El materialismo niega a Dios, el secularismo lo ignora y da un paso más diciendo que no necesita a Dios. Y esto solo conduce a una sociedad en decadencia, con inquietudes, infelicidad, guerras y desastre mundial. El gran error del secularismo fue este. Todo esto está escrito en el documento, ¿no? Al sublevarse contra el control casi total de la vida por parte de la autoridad religiosa y después de obtener la soberanía, prosiguieron rebelándose contra Dios mismo, a veces tácitamente y otras veces abiertamente. Así que no fue solamente que se liberaron de lo eclesiástico y siguieron creyendo en Dios por su cuenta, sino que se fueron al otro extremo. Dios no existe. Documento 195.8.8 dice que no es necesario sacrificar la fe de Dios para disfrutar de las bendiciones de la rebelión secularista. Dichas bendiciones son tolerancia, servicio social, gobierno democrático y libertades civiles. Tampoco fue necesario que los secularistas antagonizaran a la religión verdadera, es decir, las enseñanzas de Jesús y al mismo Jesús, para promover la ciencia y avanzar la educación. El día que eliminaron a Dios, comenzaron a retroceder. Pero hay que entender algo: el secularismo no fue la única causa que nos llevó a los avances del nivel de vida. No se engañen. Estas ganancias no es solo el producto de la ciencia y el secularismo. Detrás del telón se movió una corriente de energía espiritual que produjo efectos no reconocidos y no conocidos, ¿okay?, de la vida y enseñanza de Jesús, porque siempre ha habido y siempre habrá un remanente que practica una religión avanzada e invisible y totalmente alineada a las verdaderas enseñanzas de Jesús. El párrafo 10 dice: sin Dios, sin religión, el secularismo científico no puede coordinar nunca sus fuerzas, armonizar sus intereses, razas y nacionalismos divergentes y rivales. El nacionalismo es una barrera para la paz mundial, pero mientras esa autodeterminación política no sea ética y bona fide, de buena fe, jamás podrá haber un gobierno mundial de esa misma calidad. Mientras que los gobiernos sean sobornados para poner
en el gobierno mundial, es decir, la ONU, que es quien representa el gobierno mundial. Mientras que los gobiernos sean sobornados para poner en el gobierno mundial, en la ONU, a las personas que sean fáciles de manipular para llevar a cabo ese totalitarismo global. ¿Ok? Dice el párrafo 11. La debilidad inherente del secularismo consiste en que desecha la ética y la religión a favor de la política y del poder. Okay. Entonces, lo que estaba tratando de explicar era mientras el gobierno sea sobornado para poner en ese gobierno mundial a personas fácil de manipular para llevar a cabo un totalitarismo global, entonces no se logrará la paz en el mundo, no se logrará el objetivo que nosotros queremos. Ok, entonces no se puede establecer la hermandad de los hombres si se ignora o se niega la paternidad de Dios. Y eso es lo que pasa con estos organismos, que ellos son como si ellos mismos fueran Dios. ¿Okay? La hermandad de los hombres es necesaria para establecer un gobierno mundial, bona fide, y mantener la paz por siempre. Se necesita que en ese gobierno mundial las personas que nos representen sean personas honorables, ¿okay? Personas que sean altruistas, que de verdad en su corazón quieran servir a la humanidad y trabajar por la paz mundial. La ONU, que ha sido constituida precisamente para mantener la paz mundial, no lo ha hecho. Ha sido siempre pro-guerra. ¿Okay? Y cualquiera que tenga un poquito de cerebro para pensar se da cuenta que ha sido así. Así que hay que empezar por cambiar todo el sistema educacional que ha sido trastornado por la UNESCO a nivel mundial, puesto que es una rama de la ONU. La gente dice, no, la UNESCO es otra. No, la UNESCO no es otra cosa. La UNESCO es de la ONU. El DAO también es de la ONU. El otro es de la ONU. La OTAN es de la ONU. Todo la ONU es el núcleo. Lo demás son ramificaciones de la ONU. Y todos ellos van por una línea totalitaria, no por una línea de servir a la humanidad. ¿Okay? Y cualquiera que piense, que analice, que lea que escuche todos sus reuniones, todas sus que son públicas. Lo que pasa es que a la gente no le gusta enterarse de las cosas, cómo va la política, no les interesa, todo lo dejan en las manos de los demás y ellos se aprovechan de eso, de que nosotros les dejamos a ellos todo para hacer todas sus perversidades contra nosotros. Okay. Entonces, el párrafo 13 dice, la secularización completa de la ciencia, la educación, la industria y la sociedad puede conducir tan solo al desastre, lo que ocurre hoy día. Todas las guerras del siglo XX y XXI han sido la cosecha del secularismo y el materialismo. Mataron más en estas dos guerras mundiales que todo lo que se ha matado a lo largo de toda la era cristiana. Así, en todos los esfuerzos del hombre en liberarse de las ataduras, las religiones cristianas no debe irse al extremo como un ateo. Debe asegurarse de conservar la verdad eterna que Jesús de Nazaret enseñó en vida y que el Espíritu de Dios residente en nosotros siembra en nuestros corazones. Documento 102.6.10 dice, el materialismo abarata la vida humana, pero el Evangelio de Jesús la enaltece enormemente y exalta excelsamente a todo mortal. Así que bueno, hasta aquí esta pregunta. Los espero en el próximo.